les agradezco también, voy a usar una frase prestada, pero que a mí me gustó mucho. Les agradezco a los que están con la cámara abierta, porque cuando uno empieza a ver las lápidas, ¿viste? Sí, Aparece como el es nombre horrible. de la lápida, es medio espantoso. Así que bueno, gracias a los que están con la cámara abierta, me imagino que los demás, de a poquito, después de esta frase horrible que dije, irán abriéndola. Claro, es como que va a quedar re mal si no. Eh, Bueno, sí, obvio, invitamos a todos a abrir sus cámaras, por supuesto. Porque tiene que ver con el lenguaje también. ¿En qué sentido? La Eh, comunicación. Tiene que ver con eso y tiene que ver con que para poder hablar es imprescindible ser reconocido. Y para ser reconocido, el reconocimiento al otro como hablante no se da solamente en un texto, no es solamente decir yo te reconozco, ¿no? Sino también que hay otros elementos que no tienen que ver con lo textual, pero que forman parte, que son muy importantes. Por ejemplo, la mirada, por ejemplo, la actitud corporal y, por ejemplo, el tono o la entonación con la que hablamos. Entonces, en esto que vos planteás, Andrea, como primera cuestión acerca de si hay una construcción del lenguaje, eh, desde el punto de vista de, a ver, vos ayer me preguntabas cómo querías que me presente. Entonces yo te dije fonoaudiólogo y terapeuta del lenguaje. Bueno, para mí la presentación tiene que ver con poder orientar a la gente que va a escuchar, a las personas con las que vamos a compartir, poder orientarlos desde dónde uno está hablando. ¿Viste? A veces uno asiste a presentaciones que duran 10 minutos, ¿no? Jefe de esto, aquello del otro, supervisor de acá, supervisor, un montón de cosas que hablan de un currículum, pero no necesariamente habla de lo que realmente me parece importante ubicar, que es desde dónde uno va a hablar. Y yo pretendo hablar desde el lugar de alguien que tiene que ver con la terapéutica, es decir, que tiene que ver con producir algunos cambios en alguna dirección. No vengo acá a hablar de teorías, que muchas de esas teorías ustedes las conocen. En todo caso, si tengo suerte, podré mostrarles alguna articulación o alguna idea respecto de esas teorías. Pero quiero hablar desde el lugar de alguien que contempla las cuestiones que surgen en un trabajo terapéutico, es decir, un trabajo comprometido en la producción de cambios. Una vez dicho esto, voy a la pregunta que vos haces. Mira, yo lo primero que ubicaría es la cuestión de la lengua, ¿no? Es decir, cuando hablamos de lenguaje, y si nos vamos a una de las primeras definiciones, pensando en Saussure, que fue como el primero que pudo formalizar qué cosa es una lengua, y ahí estaban en las investigaciones del lenguaje, etc. Si hacemos una pequeña fórmula matemática muy provisoria, sería, siguiendo a Saussure, ¿no? Lenguaje es igual a lengua más habla, ¿no? Él ubica la lengua como algo social, cultural, coercitivo, y el habla como la realización individual de esa lengua. Saussure juega todo el tiempo con dualidades, ¿no? Con lo colectivo y lo individual, lo mutable y lo inmutable. Vamos a detenernos particularmente en la cuestión de la lengua. Desde ese punto de vista uno podría decir que la lengua, que es preexistente al hablante, es decir, que cuando alguien nace, nace un mundo donde la lengua ya está funcionando. La lengua está en la sociedad y es el lazo que une a una sociedad y una cultura.
uno podría decir que la lengua se adquiere, ¿sí? Porque la lengua, digamos, no la tenés. Como humano, como humana al nacer, están las condiciones dadas para operar con la lengua, pero son condiciones necesarias, no siempre son suficientes. Entonces, la lengua hay que adquirirla. Ahora, el lenguaje tiene que ver con una construcción, porque no se trata solamente de elementos lingüísticos, sino que para que esos elementos lingüísticos puedan, entre comillas, funcionar, se necesitan estructuras que también lo hagan, estructuras biológicas, estructuras subjetivas. Entonces, por eso hablamos de una construcción del lenguaje. El lenguaje, además, no se da de una sola vez. No es que es un proceso que tiene un botón de on y empieza a funcionar. De hecho, podemos pensar lo que pasa con la adquisición de los pronombres personales, ¿no? Es probable que un niño o una niña hasta los 3 años, por ahí un poquito antes, por ahí un poquito después, pero para ubicar un momento, es probable que no diga yo, es decir, que comience enunciándose en tercera persona, el nene o la nena, que haga un tránsito a un pronombre personal posesivo, mío, me, mi, hasta que pueda decir yo. Entonces, en ese sentido, sí que hay elementos y estructuras que se van construyendo. No es para nada casual que pueda decir yo en el momento que tiene una perspectiva propia y que esa perspectiva propia también se puede plasmar en el dibujo. No es casual que en ese momento pueda decir yo y que anteriormente se nombre como lo nombran, como alguien más que está en el mundo, pero como hablan de él o de ella. Entonces, sí hay una diferencia entre adquirir la lengua y construir el lenguaje. Uno puede adquirir la lengua y apropiarse, ¿no? Son momentos distintos también, no es lo mismo adquirir que apropiarse. Pero bueno, a mí me gustaría, ya que vamos a hablar de la lengua en principio, la lengua podemos teóricamente ubicar 3 componentes muy marcados, bien diferenciados. Pero antes de eso, que serían el componente fonológico, es decir, los fonemas que pronunciamos para decir palabras, el componente sintáctico que tiene lengua, el género, el número, las conjugaciones verbales, etc. Y el gran terreno que tenemos muchas veces que compartir los fonoaudiólogos con los psicopedagogos y las psicopedagogas, el terreno del campo de lo semántico, el otro componente muy importante que nos permite la comprensión, que nos permite diferenciar una idea de otra. Bueno, esos son los componentes de la lengua. Pero antes de meterme con eso, que después les propongo, si quieren, vamos a ver en cada componente qué nos puede aparecer, entre comillas, como patología del lenguaje. Para mí algo que es esencial y que es muy claro para ubicar qué le pasa a un niño, qué le pasa a una niña, que tiene que ver con la entonación, con lo entonativo. Fíjense, lo que se dice, sí, la lengua es cultural, bla, bla. Pero cuando se dice cultural, yo digo, concretamente, ¿a qué nos referimos con cultural? Y me tomo esto de lo entonativo porque, fíjense, por ejemplo, los cordobeses, no sé si habrá alguno o alguna en este grupo, pero digo, es muy fácil para los porteños identificar que los cordobeses hablan con una entonación particular, lo que llamaríamos un cantito. En cada región de nuestro país, cada región tiene un modo de hablar que tiene ese
entre comillas, cantito. Obviamente, para un tucumano, para un cordobés, los porteños tenemos nuestro propio cantito. Eso entonativo eh, está determinado por la pertenencia a una sociedad determinada. Es decir, nadie se propone enseñarle a hablar a los porteños como porteños. Nadie se propone enseñarle a hablar a los cordobeses como cordobeses. Es algo que se adquiere estando ahí, viviendo en ese lugar, en esa comunidad. Entonces fíjense que lo entonativo tiene un peso muy grande, muy grande. Ahora, además de eso que se da en lo social, digamos, eh, me gustaría ir un poquito más allá en lo entonativo y poder ubicar todos los matices que tiene la entonación cuando hablamos. Yo no conozco a nadie que podríamos decir, che, este está medianamente bien. No conozco ninguna persona que, por ejemplo, hablándole a un bebé, le hable exactamente igual, digo desde lo entonativo, que habla con un adulto. Es decir, alguien agarra a un bebé o le habla a un bebé y ya automáticamente cambia la melodía de lo que está diciendo. Por ahí hace frases más largas, estira las vocales, ¿no? Qué lindo, algo así, ¿no? De hecho está muy estudiado lo que sería el habla de las mamás a los bebés en distintas lenguas, en inglés, en portugués. Hay muchísimos estudios de lo que se llama el baby talk o el mamaes o la forma en que las madres hablan a sus bebés, que incluye a los padres, cuidadores, etc. Es decir, hay algo en la entonación que es esencial. ¿Por qué? Porque por un lado te marca la pertenencia cultural, pero también, y esto es muy importante, en la entonación está la valoración del otro. Es decir, en la entonación está la consideración que yo tengo del otro. Hay un autor que se llama Mijail Bakhtin, que ha estudiado muchísimo sobre la situación de diálogo. Él define que lo que él hace se llama translingüística, es decir, que va más allá de lo que plantea la lingüística, justamente porque se mete con algunas de estas cosas. Entonces, en este tiempo, vos decías, Andrea, que el tema del lenguaje está como muy en foco, digamos. Yo pensaría, ¿qué le pasa a un niño o a una niña pequeña que no habla, o que en su entonación o en la musicalidad de su palabra, no habla como hablamos los que pertenecemos a su misma comunidad? ¿No? Por ejemplo, esto que habrán visto mucho, cuando vienen hablando en neutro, ¿no? Es decir, que no es solamente palabras como carro, aparcar, nevera, fresa, etc. Es decir, no son solamente piezas léxicas. También hay una modificación en la melodía. Vos decís, che, ¿este de dónde es? Medio mexicano, medio colombiano, medio argentino. ¿De dónde salió este? Y bueno, como ustedes saben, posiblemente lo hayamos hablado en algún otro momento, el español neutro no se habla en ningún lado. El español neutro es una construcción comercial en la cual es como si a cada variante del español, de Argentina, de Bolivia, de Uruguay, de Colombia, de México, es como si a cada variante le limaran, le lijaran, le sacaran las características locales para hacer una cosa neutra, aparte del nombre, ¿no? Bastante fulero,
una cosa neutra, pero que permite que ese mismo producto se pueda vender en todos los lugares, no con las variantes locales de cada sitio. Es decir, es una construcción. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué le pasa a alguien que no habla con la misma entonación que sus padres, que habla con otra entonación? ¿Qué le pasa a ese o a esa niña? ¿Y qué les pasa a los padres con eso? ¿No? Es decir, es muy llamativo que eso no moleste o que simplemente encuentre como toda explicación la respuesta es que mira mucho la tele o no, es que mira muchos videos de YouTube. Eso parece como toda explicación. A mí me parece insuficiente porque, insisto con esto, lo entonativo es un patrón, es un paradigma tan esencial, tan primario, que cuando está alterado, yo diría, ahí estamos frente a una cuestión que nos tiene que interpelar de entrada. Eh, porque si avanzamos un poquito más con esto, uno podría decir que comprendemos, más allá del texto de lo que nos dicen, comprendemos mucho más en la entonación que en el texto. ¿Qué quiere decir? Hay algo de la musicalidad como si la musicalidad fuera una bandeja donde se apoyan las palabras, ¿no? Como si la musicalidad fuera una ola donde va como una tabla la palabra haciendo surf, pero el soporte es lo entonativo. Entonces, hay rasgos que pescamos de lo entonativo que nos dicen más que las palabras mismas. Es más, a veces el texto de lo que nos dicen apunta en un sentido y la entonación va en otro sentido. Y aprendemos muy temprano a discriminar eso y a orientarnos más con lo entonativo. Bueno, entonces cuando esto está alterado, bueno, ahí hay mucho para indagar, ¿no? Es decir, cómo se le habla a ese niño, a esa niña, cómo se le da la palabra. Vuelvo con esto, por ahí soy reiterativo, pero ¿qué le pasa a una persona cuyo hijo o cuya hija habla de un modo distinto a cómo habla él, a cómo hablan sus padres? Es decir, ¿dónde queda ese entramado de raíces culturales? ¿Se puede desarrollar sin raíces? Bueno, lo dejo como una pregunta para ir viendo. ¿Me van comprendiendo hasta acá? ¿Soy claro con lo que voy diciendo? Bueno, desde ya les digo, a mí me aburre mortalmente escucharme y por eso les pido que si tienen ganas de participar, aunque sea para este, polemizar incluso, bienvenidos, bienvenidas. Hagamos de esto lo más parecido a un diálogo que se pueda. Les decía, estábamos con la lengua, ubicando la lengua, ubicamos esta cuestión de la entonación y ahora vamos a hablar de estos tres componentes de la lengua. El componente que es como más sencillo de advertir si estamos frente a alguna dificultad o alguna demora, tiene que ver con lo que llamamos el sistema fonológico o también morfofonológico, que son los fonemas, ni más ni menos. Si digo la palabra mesa, esa palabra está compuesta por 4 fonemas. El que identificamos con la letra M, el que identificamos con la E, el que identificamos con la S, el que identificamos con la A. Hago esta diferencia porque a veces he escuchado que me dicen que no pronuncia las letras
no pronuncia la letra R. Bueno, en realidad cuando pronunciamos no tiene que ver con las letras, tiene que ver con fonemas. Que después se haga una correspondencia entre un fonema y una letra, eso es otro tema, pero ubiquemos esto que está en el campo de lo sonoro y lo fonético. Y decía lo morfofonológico, ¿por qué? Porque los fonemas se agrupan en sílabas. La unidad sería la sílaba. Básicamente hay 4 sílabas, no me quiero poner muy denso, pero hay sílabas que son una consonante y una vocal, se llama sílaba directa. Hay sílabas que son vocal y consonante, se llama sílaba inversa. Hay sílabas que se llaman mixtas, que son consonante, vocal, S, M, N. Y hay sílabas que se llaman complejas, que son consonante R vocal, consonante L vocal. Una sílaba directa sería pa, una sílaba inversa sería ap, una sílaba mixta sería can y una sílaba compleja sería bra. Entonces puede suceder que un niño pueda decir pato, pero que no pueda pronunciar apto. Bueno, el fonema P lo tiene. En el segundo caso, no adquirió la sílaba inversa. Lo mismo que puede decir pan, puede decir no, pero por ahí no puede decir pantalón, dice pataló. ¿Por qué? Porque no adquirió esa sílaba que se llama mixta. Y así podemos continuar. Antes de la pandemia, uno pensaba, sugería, proponía como idea que a los 3 años, en un medio sociocultural que podemos llamar medio, de clase media, porteño, a los 3 años uno podía esperar que un niño o una niña pudiera construir un enunciado afirmativo, construir un enunciado negativo, construir un enunciado interrogativo y hacer un mínimo relato. Y a los 5 años, con cierta tolerancia para el fonema R, la R vibrante doble, la de perro, a los 5 años tener todo el sistema de fonemas adquirido. Es decir, que uno, previo a la pandemia, consideraba en el medio sociocultural que describí esos momentos. A los 3, la posibilidad de preguntar, afirmar, negar y un mínimo relato, que es un comentario de algo diferido en el tiempo, algo que no está sucediendo en el aquí y en la ahora, es decir, algo que implica una elaboración temporal y una referencia, y a los 5 todo el sistema. Para mí, luego de la pandemia y las cuarentenas, etc., esto hoy yo lo relativizo, digamos, ¿no? Lo relativizo porque sinceramente no tenemos claro todavía los efectos y sí tenemos claro en que los niños que tienen hoy 3, 4 años, por ahí los que tienen ya a partir de 5 hay un matiz, pero los que hoy están con 3 o 4 los agarró en un momento clave en cuanto a la socialización y al compartir con otros, incluso intrafamiliar, y sin duda eso en muchos niños ha tenido efectos. Y todavía no los podemos ponderar. Fernando, quiere decir que no alcanzaría con que esté inserto en un medio hablante de su familia, sino que tiene que ser más que la familia, porque digo, por ahí en cuarentena uno pensaría que gente hablando había y los chicos hablaban con su familia en el encierro, con quien vivieran, digamos, pero no alcanza con eso, hace falta que interactúen con otras personas, ¿entendés? Sí, y mira, yo no podría darte una definición tajante, si alcanza o no alcanza. Yo he visto un montón que no alcanzó. Es decir, que es muy importante para poder adquirir y para poder construir lenguaje, la alteridad.
Es muy importante estar con otros. Obviamente los padres son los otros primordiales, pero como decís vos, en muchísimos casos parece no alcanzar, por lo menos para completar la adquisición de la lengua o para completar una construcción del lenguaje, ¿no? Eh, También hay algo que ha sido muy complicado, por ahí lo podemos pensar en otro momento también con mucha más profundidad, pero si algo produjo el tema de la cuarentena, el tema de los aislamientos, es lo que uno definía, bueno, hemos visto cosas que como padres nunca debimos haber visto, o presenciado situaciones que nunca debimos haber presenciado. Por ejemplo, ¿qué hace un niño cuando no le contesta a la maestra, ¿no? La maestra dice, chicos, no sé qué, y uno espera que el hijo conteste y uno ve que no contestó, ponele, y eso, en tiempos donde los chicos están en la escuela, los padres eso no lo ven, y está buenísimo que no lo vean, porque ahí se ocupa la maestra, verá cómo lo resuelve, en fin. Cuando digo esto, a lo que estoy pensando es en ciertas intimidades y ciertas zonas que siempre es bueno o que tienen efectos estructurantes cuando quedan en una cierta preservación de la mirada del otro, cuando no todo está a la vista y a la escucha, cuando hay algunas zonas que no están todo el tiempo expuestas a la vista y a la escucha del otro. Entonces, y no porque haya que ocultar nada en particular, sino porque hay algo de lo propio, ¿no? Pienso cuando un niño muy temprano juega a esconderse y aparecer. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay algo que se sustrae de la mirada, hay un momento donde hay algo ahí que se vuelve fuera del control o de un control diferente. Y eso fue lo que estuvo más difícil, ¿no? Durante las cuarentenas. Eh, yo veo muchos chicos, sobre todo en estas edades que les digo, muy complicados con esto, muy complicados. Muy complicados en un pensamiento propio, en algo realmente singular, ¿no? Y especialmente limitado en el intercambio con los otros niños, ¿no? También como cuestión posterior. Ah, Marcela ahí hacía una pregunta o un comentario. ¿Querés hacerlo en voz alta, Marcela? Marcela Pérez. Y Elba también hablaba algo. Decían algo Bueno, respecto a... sí, me parecía importante, perdón, eh, pensar también por niñitos que estamos viendo en el uso excesivo de las pantallas durante la pandemia, según el ambiente en que estamos trabajando también y con el nivel de simbolización de los padres, ¿no? Y pensaba también que muchas mamás y papás estuvieron trabajando con pantallas todo el tiempo, y entonces no circulaba la palabra. Y ahí hay un problema que me parece muy severo, muy serio, porque el niño escucha, sí, recibe lenguaje, pero no se comunica con la pantalla generalmente, ¿no? Y eso lo veía fundamental. Y también por otro lado pensaba la importancia de la voz libidinizada de la madre, en esto que decía el licenciado Baralo tan ricamente, que si no hay una subjetividad transmitida a partir de esa voz libidinizada, esa entonación de la mamá, es muy difícil también esta construcción del lenguaje. No estaba pensando en eso, me hizo recapacitar y pensar en cada uno de los pacientes que uno ve o supervisa. Y la verdad que está muy bueno. Sí, recién escuchándote lo que me hacía pensar también es, como vos decís, muchos padres, muchas madres trabajando mucho con pantalla, pero digo, más allá del momento del trabajo,
también hay como un cierto hábito, donde muchas veces se habla o se responde a un niño mirando el teléfono, ¿no? Tal Entonces cual. está contestando, ¿no? Sí, y habla y está Claro, una cosa dividida, y eso también provoca, no es lo mismo que, como claro. decís vos, te estoy mirando, te estoy hablando, te estoy destinando, Sí, porque ahí también nos tenemos que meter con algo que es fundamental, que es lo que se llama, lo que Jacobson, el lingüista, llamó shifter, eh, que es algo así como una brújula que dice quién habla y a quién le está hablando, ¿no? Cuando yo digo yo, eh, y te estoy mirando, es decir, estoy poniendo a cuenta mía lo que estoy diciendo, pero a la vez te lo estoy destinando, te lo estoy dedicando, te lo estoy dedicando, sería la palabra. Expresamente es para vos esto que estoy diciendo y no es para nadie más. Ahora, eso no se dice solamente con las palabras, se dice en lo entonativo fundamental, en la mirada fundamental, en la actitud corporal. Entonces, todo eso que indica quién habla y a quién le habla, muchas veces está como borroneado, ¿no? Entonces, cuando eso está borroneado, por ahí estás con un niño o con una niña que te habla y por ahí mira para otro lado y que comprende y te responde, pero por ahí no te responde exactamente lo que le preguntaste. Entonces todo empieza a ser como si fuera un papel mojado, ¿viste? Un diario mojado, borroneado. Entonces se responde, ¿no? No es que no me responde o que está en cualquiera, pero no es esa respuesta que vos sentís que hay una situación de diálogo que requiere de cierta tensión, ¿no? Es decir, cuando hay realmente un diálogo, es como que cada uno tiene de un extremo una soga, y esa soga tiene una tensión, no en el sentido malo de la palabra, sino en el sentido de que no es fofo, no es cualquier cosa, no es algo que vos estás ahí como participando. Bueno, yo lo veo eso mucho y me sirve mucho diagnosticarlo, observarlo, pensarlo, cuestionarlo mucho en lo entonativo de los padres, de los niños, eh, más allá de la cuestión de las palabras. Los fonoaudiólogos tenemos una formación absolutamente fonocéntrica, es decir, totalmente centrado en la palabra. Y la palabra, por supuesto, tiene sus pesos, sus niveles de análisis, todo lo que vos quieras, pero hay cosas que van más allá y son las que habilitan la palabra. A mí no me sirve que un niño diga un montón de palabras si lo único que puede hacer es denominar. Que me nombre el mundo, la silla, la mesa, que empiece con detalles, pero que no me puede contar lo que le pasa, lo que siente, lo que piensa, lo que le parece. No. Y ahí, para poder hacer todo eso, intervienen otras cosas que van más allá de la palabra. Tienen que ver, por ejemplo, con el juego, con todos los juegos. Bueno, eh, no sé si alguien más quería decir algo, vos nombraste a otra persona, Andrea. Sí, Marcela, que no puede hablar por dónde está conectada, pero lo que ella decía es que pensaba en la complejidad del lenguaje, así como lo venimos conversando, y que poco se considera a la hora de nombrar una dificultad en los niños y niñas hoy. Dice, aprendemos en un vínculo con lo otro. Bueno, y Oscar decía de ícticos, no sé, Oscar, a qué te referías, pero creo que tenía que ver con esto del yo y del diálogo. Pero bueno, Sí, me cualquier parece, cosa. me parece muy interesante lo que trae Fernando, porque muchas veces creemos que el habla es como el sol, ¿no? Como si fuese fotosíntesis, pero no es hablar al aire, es hablar con, es hablar para. Es esta cuestión de los deícticos, es decir, del discurso marcado por la persona que habla y
en los enunciados marcados a quién le habla, ¿no? A vos. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece si vamos a? Es decir, estas marcas que hablan de la enunciación, sobre todo, ¿no? Esta relación, este vínculo, tanto primordial como los vínculos afuerinos, digamos, ¿no? Las hablas otras, las personas que no conozco, las personas que se dirigen a mí, entonaciones otras que desconozco, porque la cuestión de la pandemia lo que trajo es eso, ¿no? Mucha cosa adentrina y siempre me hablan los mismos y siempre las entonaciones. Así que me parece fundamental en el diagnóstico también clínico observar cómo está el paciente inscripto en lo que dice, ¿no? El habla neutra, por ejemplo, es un sujeto ausente, un sujeto tácito, digamos. Así que me parece fundamental incorporar estas cuestiones en el trabajo diagnóstico, ¿no? Y por supuesto en el tratamiento. Coincido totalmente. Así es. Hay un texto que se llama, un texto de Kebra Torecchioni, que habla de la subjetividad en el lenguaje, ahora después te paso exactamente el título, que analiza justamente esto que vos planteás de los deícticos. La deixis, de ahí viene el nombre de deícticos, tiene que ver con las coordenadas espaciotemporales en las que se habla. Entonces, un niño, una niña, cuando empieza a hablar, las coordenadas que maneja son aquí y ahora, es decir, está centrado en el tiempo en el que se habla. La construcción del pasado, es decir, de lo que sucedió anteriormente, y del futuro, lo porvenir, es realmente una construcción. Por eso los niños, nosotros adultos podemos decir, nos vemos el miércoles a las 9, ¿no? En tal calle, en Dorrego y Niceto Vega. Bueno, eso un niño no lo puede manejar, tiene que construir la dimensión temporal y la dimensión espacial. Entonces, cuando progresa en el manejo de la deixis, ese aquí y ahora se irá complejizando. Aquí y después habrá un allá, que implica una distancia respecto del que está enunciando. Ahora podrá ser después, podrá ser antes, empieza la dimensión temporal con todas las variantes y las complejidades que decimos ponerle. Y me acuerdo en ese texto, es muy interesante porque uno, digamos, los pronombres personales, los marcadores espaciales, todo eso lo manejamos, pero había una frase que decía, Jujuy queda muy lejos, ¿no? Entonces uno dice, sí, está bien, Jujuy queda muy lejos para alguien que no vive en Jujuy, pero para el que vive en Jujuy, Jujuy es ahí, ¿no? Entonces en esas palabritas, en esos indicadores también vemos, como vos decías, la posición del hablante, ¿no? Ahí en la palabra lejos podemos encontrar desde dónde estaba hablando el que dijo que Jujuy quedaba lejos. A mí Jujuy me gusta tanto que para mí siempre queda cerca, pero bueno, eso es otra cosa. Pensando en, bueno, hablamos de la cuestión intonativa, hablamos de la lengua, hablamos del paradigma que tiene que ver con lo fonológico. Es muy importante y es la zona donde más compartimos el trabajo y la mirada, o por lo menos así debería ser, para mí, el tema del sistema semántico, el componente semántico de la lengua. El componente semántico tiene, por un lado, el léxico, las palabras, que es lo que llamamos el vocabulario que un niño tiene que adquirir, pero hay algo que es más importante todavía, que es lo que se llaman las relaciones semánticas, es decir, lo que pasa con las palabras más allá de las palabras en sí, es decir, lo que sucede con las frases.
Una cosa es comprender la palabra martillo y otra cosa es comprender la herramienta que se usa para clavar un clavo, ponele, una frase. Es decir, una cosa es descifrar el significado de una palabra, el significado lexical, y otra cosa es descifrar una frase donde tengo que conocer el significado de cada palabra, pero a la vez tengo que descifrar un sentido que se construye con esas palabras. Y si queremos complejizarlo un poquito más, además de las palabras, es decir, el vocabulario, además de descifrar el sentido de la frase, también tengo que descifrar una intención. Entonces, ahí ya estamos como entendiendo que la comprensión es algo más complejo. Porque por ahí alguien me puede decir, eh, qué bonita, qué bonita charla que estás dando, Fernando. Pero por ahí me lo está diciendo en un sentido irónico, ¿no? Entonces, yo tengo que entender las palabras, tengo que descifrarlo y después tengo que pensar, che, ¿me lo dijo en serio o me estaba verdugueando? Es decir, hay algo de los sentidos que se manejan en la comprensión. Por eso la comprensión es tan compleja de evaluar y que no se limita a dar lo que se llaman incluso órdenes. En las separaciones del lenguaje se llaman órdenes. Dar una orden y si el niño o la niña respondió esa orden, uno dice comprendió. Bueno, hay veces que por ahí no responden a esa orden y no quiere decir que no haya comprendido, o también esto de pensar los distintos niveles en los que se puede comprender. Porque por ahí hay una comprensión parcial, por ahí hay elementos que se comprenden de una frase y otros que no. Y ahí es donde uno se junta con la compañera psicopedagoga, con el psicopedagogo y dice, bueno, vamos a ver en qué parte de la frase no entiende. Cuando hay una referencia temporal, se desarma la comprensión, comprende otros aspectos, pero lo temporal no. Bueno, eso nos permite como precisar la zona de la comprensión o la zona donde ese eje semántico todavía está en construcción, todavía está ahí como para ser revisado. No sé si estoy siendo claro con lo que les digo. Sí, sí. Pensaba en cuánto, digamos, cuánto un niño o niña se queda afuera con las cuestiones del lenguaje. Digo, uno lo ve afuera en su entorno, en el aula, con los compañeros, de lo que dice la maestra, de comprender esto que vos decías de las intenciones de los otros. Y lo vemos como muy seguido, va, por lo menos en el centro de salud, vienen las derivaciones vienen en su mayoría acompañadas de problemas en el lenguaje. De distinta índole, muchos más a nivel fonológico, pero otros mucho más serio, ¿no? Que no sé, por eso te decía el tema del momento. No sé si es solo pandémico, no sé si no lo veíamos de antes. ¿Sí? Sí, sí, venía fuerte antes también. Sí, a mí, yo te digo cómo lo pienso, ¿no? Porque uno podría pensar, tenemos que corregir a los chicos que pronuncian mal, porque todos los argentinos de determinada edad tenemos que hablar de determinada manera. Y punto, es así. Entonces vamos y los corregimos. Es una forma de pensar, una forma normativa. Exagero, pero algo de esa normatividad la tenemos incorporada. A mí me gusta pensarlo de la siguiente forma. Si la lengua es un lazo social, si la lengua es lo que identifica y constituye una cultura, ¿qué le pasa a aquel que no maneja toda la lengua o aquel que ha modificado algunos de los parámetros o elementos de esa lengua? Me parece, lo pienso como que hay un grado de marginación
respecto de la comunidad a la que pertenece. Entonces, no es lo mismo pensar, che, vamos todos iguales, tenemos que hablar todos igual, nos peinamos todos igual, nos uniformamos. No es lo mismo pensarlo del lado de la uniformidad que pensarlo del lado de la pertenencia. Entonces, eh, a, a mí me sirve pensar de esa forma como para ubicar cuál es el grado de marginación, de rechazo, de, si querés, falla o fracaso en la pertenencia, en el formar parte de ese colectivo. En fin, se abren un montón de interrogantes, que por ahí es, sí, pronuncia mal varios fonemas. Digo como lo más sencillo y lo más fácil de percibir. Pero tal vez eso es lo de menos. Tal vez está fuera de otras cosas que son mucho más trascendentes y bueno, que son las que me parece que interpelan un trabajo más profundo y más interesante incluso de realizar. Porque lo otro es, bueno, no, tiene que decir esto, 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 a tal momento, tal edad. Fíjense que la cuestión de la pronunciación, el tiempo que manejamos entre 3 y 5 años es un montón de tiempo. O sea, son 2 años en una vida de 5, es decir, en un 40% de la vida de un niño, todo ese tiempo hay para la adquisición de los fonemas. Bueno, es un montón. Ahí también tenemos que ver estas otras cosas, y especialmente las que menos se ven, que son las que, por lo menos a mí me parece que le llegan mucho a los psicopedagogas y psicopedagogas, es en pibes más grandes, ¿no? Ahí en un segundo, un tercer grado, que tienen problemas severos de comprensión, pero que pasaron, porque por ahí, si pronunciaban bien, es muy posible que hayan pasado, ¿no? Que uno se encuentra después con problemas cuando ya las cuestiones escolares demandan otro tipo de comprensión, bueno, aparecen ahí como muy fuertes. La otra gran cuestión para mí, para pensar, es, además de la lengua y la lengua en sí, con sus componentes y con lo que venimos hablando, es la situación de diálogo, o la estructura de diálogo, para ser más preciso. Y ahí tenemos que hablar de una estructura con 2 lugares, por lo menos 2 lugares, descriptivamente 2 lugares, que es el lugar del que habla y el lugar del que escucha. Y que esos lugares, la condición que tiene esta estructura es que esos lugares no sean fijos. El que habla, en un momento determinado, cede la palabra y el que escucha pasa a ser hablante. Y si realmente estamos hablando de una situación de diálogo, el que estaba escuchando y pasa a ser hablante tiene que tomar en cuenta lo que se le dijo, ya sea para estar de acuerdo, para refutar, para negar, para ampliar, para lo que sea, pero si se trata de diálogo, el que escucha algo de lo que le dijeron tiene que tomar. Si no, lo que tenemos, que es lo que vemos muchísimas veces, son monólogos repartidos en turnos. Habla uno, dice una cosa. Después habla el otro y dice otra cosa. Y los discursos no se tocan nunca. Son discursos paralelos. Pues son monólogos. Eso no es una situación de diálogo. Es decir, lo que se habla muchas veces, los turnos para hablar, los turnos es lo menos importante. No importa tanto los turnos. Lo que importa es si hay realmente una situación de intercambio, si hay realmente una situación donde el que habla y el que escucha son permeables. Los turnos no importan tanto. Es más, cuando uno habla, también es escuchante. Uno habla y escucha. Y cuando uno escucha, también responde, aunque por ahí no verbalice la respuesta. Es decir, por eso decía una estructura con 2 lugares, descriptivamente 2 lugares, ¿no?
Y donde es muy importante, insisto con esto, la cuestión de la permeabilidad, la cuestión de dejar que le digan a uno. Heidegger dice, escuchar es dejarse decir, ¿no? Entonces, alguien que escucha es alguien que deja, que permite que le digan. Y que a la vez, mientras está escuchando, va formulando una posición de respuesta, que, insisto, podrá manifestar o no. Podrá decir lo que piensa, lo que siente o no. Pero internamente, mientras escucha, va respondiendo. No es ese esquema que veíamos, que hay un emisor, un mensaje, un receptor, el receptor como que pasivamente recibe el mensaje y después hace como un switch back y empieza a responder. Uno va respondiendo mientras escucha. Es más, uno va respondiendo a uno mismo mientras habla. Esa es la complejidad de la situación de diálogo. Entonces, cuando hablamos de adquisición de la lengua, cuando hablamos de construcción del lenguaje, tenemos que pensar dónde. Bueno, en la estructura de diálogo. Por fuera de la estructura de diálogo, no hay adquisición posible. O si la hay, es como la adquisición de una nomenclatura, pero algo que no sirve para hablar, que no sirve para estar en el mundo, para compartir con otros. Hace bastante tiempo, la educación de las personas sordas en la Argentina tenía un sesgo a ciertos niveles económicos que era exclusivamente oralista, que quiere decir que las personas sordas iban a una escuela donde no se permitía el uso de la lengua de señas, el uso de esa lengua que las personas sordas hablan con las manos, es decir, que la sustancia significante de esa lengua es viso-manual. Eso está prohibido. De hecho, hay relatos de chicos que los ataban, ¿no? Para que no usen las manos, etcétera, etcétera. Y se trabajaba la oralidad. ¿Cómo se trabajaba eso? Por un lado, para comprender se hacía lectura labial. Es decir, la persona sorda miraba la boca y los movimientos y se entrenaba a descifrar qué le estaban diciendo a través de la lectura labial. Y también la lengua se enseñaba. Yo he contado en algunas oportunidades una situación que tuve con una persona que me pedía imperiosamente comenzar un tratamiento de lenguaje. Y era una persona, un muchacho que tenía más de 30 años. Y me llamó muchísimo la atención la insistencia con la que me lo solicitaba y la premura. Es como que había una urgencia. Y bueno, finalmente pude verlo rápidamente y le pregunté cuál era la urgencia, porque ella era una persona de 30 y pico de años, ¿no? Y me dijo, lo que pasa es que el sábado tengo un casamiento. Y yo le pregunté si se casaba él, no sé qué sé yo, se me ocurrió eso, ¿te casás vos? No, pero tengo un casamiento. ¿Cuál es el asunto? Entonces me decía, ¿viste cómo son los casamientos? Que te sientan en una mesa con otras personas. Y yo no sé de qué hablar, me decía él. Entonces, a mí me quedó esto de no saber de qué hablar, ¿no? O sea, para él ese hablar tenía que ver con saber algo. Bueno, pasada esa situación, empezamos a revisar cómo había adquirido él el lenguaje, y fue muy interesante porque él me pudo traer cuadernos de cómo le enseñaron a hablar. Y él aprendió a hablar con lo que se llaman los lenguajes categoriales. Entonces él me mostraba una hoja donde decía, por ejemplo, mecánico, taller mecánico.
Mecánico, el señor que arregla el auto. Motor, las partes del motor. Otra que era la iglesia, el cura, el cáliz, la hostia. Entonces aprendía todo un vocabulario relacionado con una situación. Ahora, avanzando un poquito me decía, yo no sé qué decirle a una mujer. No sé cómo levantar una mina. Me decía, yo le digo cosas que no pasa nada. ¿No? Yo decía, ¿qué le decía? Y por ejemplo le digo guapa. Y él pensaba que diciendo la palabra guapa, ahí tenía que producirse algún efecto que no se producía. Es decir, este muchacho había adquirido, y esto no es algo que le había pasado solo a él, podemos generalizarlo a un montón de personas que pasaron por esa experiencia, tenía un vocabulario, sabía un montón de palabras, pero no tenía esto de la posibilidad de dialogar, esto de estar suelto en una situación de intercambio en la que se dice, se escucha, se intercambia, se va y se viene, esto de que es como un juego que hay que saber jugar, el juego del hablar. Y, y que además, si lo queremos complejizar un poquito, esto último que les estoy diciendo, este autor que mencioné, Mijail Bajtín, dice que hablamos con géneros discursivos y que cada una de las esferas en las que nos movemos, dice él, tiene un género discursivo propio. No es lo mismo cómo hablamos en una conferencia que cómo hablamos en una escuela, que cómo hablamos en la puerta de la escuela, que cómo hablamos en un asado, que cómo hablamos en una reunión social, que no es un asado. Es decir, cada uno de los ámbitos en los que nos movemos parecería tener lo que se llama un género discursivo. Y esos géneros discursivos son los que nos permiten adquirir la lengua y los que nos permiten construir estas situaciones de diálogo diferentes en las que nos vamos moviendo. Bueno, ¿venimos bien por acá? Sí, tendríamos que, bueno, nada, los que tengan preguntas, son las 10 más o menos, tenemos media horita más. Pensaba, Fernando, ¿en qué lugar ubicas algo que está muy en boga hoy, que es lo neurobiológico? ¿Sí? Porque los diagnósticos muy basados, obviamente, en el trastorno específico del lenguaje, y una serie de categorías diagnósticas que enlazan como lo neurobiológico. ¿Cómo ubicas ese tipo de cosas? Mira, el lenguaje es tan complejo, que del lenguaje hablan todas las disciplinas. La biología, la psicología, la psiquiatría, es decir, la filosofía, la lógica. El lenguaje tiene una gran complejidad. Todo aquello que reduzca, que lo focalice solamente en un aspecto, me parece que es eso, que hace una reducción. Eh, Hay como una exacerbación en algunos aspectos, en algunas prácticas particularmente fonobiológicas, no solamente, pero hablo del terreno que yo conozco, una exacerbación diagnóstica, en el sentido de ubicar un diagnóstico, pero ¿por qué? Porque hay unas terapéuticas preformadas para esos diagnósticos. Es decir, yo tengo el diagnóstico D1, D de diagnóstico 1, bueno, ubiqué que a este paciente le pasa D1, entonces tiene la terapéutica 1. Y se aplica una terapéutica que es como se engancharon dos legos, digamos. Y no es para nada la forma de pensarlo como lo pienso yo, como lo pienso la gente con la que trabajamos, digamos, que pensamos las situaciones en singular, en cada caso.
generalmente las prácticas recostadas sobre esta cuestión neurobiológica, lo cognitivo-conductual, etcétera, tienen como esa ruta preformada y ante tales situaciones se diagnostica tal cosa y la terapéutica es esta. No es la forma en la que yo trabajo, me parece que es un modo de reducir y dejar afuera un montón de cuestiones, lo cual no implica que uno no tenga que contemplarlas, esas cuestiones que se diagnostican. Pero por otro lado tampoco me dice demasiado acerca de la terapéutica. A mí realmente, por eso yo empecé diciendo, yo me ubico en el lugar de terapeuta del lenguaje. Para mí es muy importante tratar de comprender cada situación en particular y ver qué puedo hacer ahí, cuál es el margen que tengo para operar o no. Y no es fácil, a mí no me resulta fácil. Después de mucho tiempo de trabajo, de experiencia, etc., hay muchas situaciones que no consigo entender por dónde va, o que pienso que tengo un margen de acción que después los hechos me demuestran que no. No puedo pensar en trabajar con niños si no trabajo con los padres, no lo puedo pensar. Estas prácticas que vos estás mencionando para mí tienen el formato adulto mórfico, es decir, se piensa a un niño como un adulto en chiquito y la infancia tiene otra lógica, no tiene que ver con ser un adulto en chiquito, tiene cosas que son propias, absolutamente propias de la infancia, que para mí requieren otra comprensión. Yo no puedo pensar un niño como un individuo, sino tengo que pensar un niño como alguien que es con otros, ¿sí? Entonces, si yo pienso al niño como un individuo y no lo pienso con otros, esos otros me quedan afuera. Ahora, si yo pienso que un niño es con otros y busco una dinámica diferente, estoy pensando de otro modo. Bueno, no sé si te voy respondiendo, pero yo iría por ahí. Me resulta mucho más interesante poder poner a trabajar cuestiones en interconsulta con otros profesionales, ya sea del orden de la pediatría, en el campo de la neurología, pero bueno, también eso es todo un trabajo, porque a veces los neurólogos hablan de cosas que no tienen que ver con la neurología, o plantean cuestiones que no tienen que ver con el campo del ejercicio de la neurología. Entonces, bueno, ahí hay mucho para ver. Lo más rico me parece ver en cada caso en singular. Es mucho más difícil y es mucho más interesante también, porque si no uno se transforma en un repetidor de cierta receta. Hay que hacer tal cosa. Bueno, hay que ver. No sé. Ahí en el chat, no sé si vos lo podés ver, hay una persona que hacía una pregunta. A ver. Hacia el final, Marcela. ¿Crees que cuando llega un niño a consulta con una solicitud médica por TEA o TEL es hablado desde una mirada adulta o desde un modelo médico sin dar posibilidad al diálogo con lo que le sucede a ese niño? Y a ver, el tema es, a mí como fonoaudiólogo, que TEA, TEL, lo que sea, en principio no me dice mucho. Porque hay un montón de pibes que tienen ese mismo diagnóstico, entre comillas diagnóstico, y son absolutamente diferentes. O sea, que hay cosas en común, sí, puede haberlas, pero a mí no me orienta en mi práctica eso. No sé, yo tengo que buscar otros elementos. Tenga TEA, tenga TEL, el espectro que vos quieras ponerle, yo tengo que ver si puede entrar en situación de diálogo o no, qué elementos de la lengua tomó, qué hace con esos elementos, tiene posibilidad de jugar. Pero cuando hablamos del lenguaje, yo me centré en la lengua y en el diálogo. La cuestión del juego es fundamental.
no en el lenguaje. Entonces, todas esas cosas yo tengo que revisarlas, no me oriento. No es que si digo, tengo un paciente con este diagnóstico, entonces hago tal cosa. En principio no. Insisto, porque hay una enorme variabilidad, porque son diagnósticos muy inespecíficos. Cuando uno construye en base a datos un diagnóstico, un dato tiene una posición binaria. Es como si estuviera prendido o apagado. Ahora, si yo a un dato le hago una pregunta, deja de ser un dato. Se hace pis. Se hace pis y se hace pis. Ahora, cuando fue a la casa de la abuela no se hizo pis. ¿Qué pasó? Ya no es más prendido o apagado. Ya pasó otra variante. Dejó de ser un dato. Entonces ya el diagnóstico que estaba construido en base a datos empieza a ser otra cosa. Y bueno, eh, a mí me da por pensar de esa forma. No estoy diciendo, che, seamos hippies, no tengamos ningún diagnóstico, esto es, cada uno vemos, que vaya fluyendo. No estoy diciendo eso. No, estoy diciendo algo más difícil, tenemos que saber de esos diagnósticos, pero no nos van a orientar así nomás automáticamente. Hay una puesta en diálogo, no solo con el paciente, sino con la sintomatología. Hay una puesta en cuestión, hay una puesta de trabajo en común. Cuando hacemos una interconsulta, las interconsultas tienen que ver, lo inter habla de la necesidad de una horizontalidad. Es decir, yo cuando hablo con Patricia Wright, trabajamos con pacientes, estamos los dos pensando en un plano de igualdad, de ver cómo nos manejamos, no estamos preguntando al otro que nos va a decir desde una posición superior iluminada por dónde tenemos que hacer tal o cual cosa. No, es una situación de trabajo en la cual yo puedo llevar preguntas. Le pregunto a Patricia un montón de cosas. O le pregunto al neurólogo, ¿qué puede tener que ver un problema de sueño con algo que pasa en la palabra? Le pregunto, y por ahí el neurólogo me pregunta, bueno, vos qué, y ahí vamos construyendo, porque la idea de diagnóstico, para mí el diagnóstico es una construcción, no un nombre que se pone rapidito, para rapidito encontramos la terapéutica, nos quedamos todos tranquilos, estamos haciendo lo que hay que hacer. No, no lo pienso por ese lado. No sé, Marcela, si te respondí. Ella no, parece que no puede contestar porque está conectada a un lugar raro. Está bien. Preguntas, dudas, estamos abiertos ahí al diálogo, justamente. Quería hacer un comentario, buenos días. Por ahí me quedaba pensando. ¿Se escucha? Ahora sí. No, que quería hacer un comentario, ¿no? Me quedaba pensando, por un lado, en todos los chiquitos que se presentan con ese lenguaje aparentemente inteligible, ¿no? Para los adultos, muchos informes donde, digamos, son lenguajes que son difíciles de descifrar para los otros. Y pensaba en dos cuestiones, ¿no? En esto que vos señalabas. Y por un lado, es una forma de mostrar esa marginación, ¿no? No acceso a la cultura que ellos presentan, o es un modo de provocación a esos padres que están mirando para otro lado, ¿no? Me quedaba pensando en esto y también esto de la no intención comunicativa que aparece, ¿no? Muchas veces en los informes no tiene intencionalidad comunicativa, ¿no? Por ahí desde lo que es el lenguaje, pero seguramente hay otras formas, ¿no? De intentar comunicarse con los otros. Digo, como en el ámbito escolar está como muy exacerbado, ¿no? Estas frases, ¿no? No presenta intencionalidad comunicativa o su lenguaje es inteligible, ¿no? Nada, simplemente compartir esto. Sí, en lo primero que decís, me cuesta pensarlo como una provocación, porque ahí
tendría un nivel de elaboración muy complejo. Y si es alguien que no está pudiendo decir palabras, ahí como una provocación me cuesta pensarlo. Digo, una provocación intencional, ¿no? Eh, sí podría pensar en sensaciones, en confusión, en un estado de malestar de un niño, pero una cosa muy indiscriminada, ¿no? Que justamente ahí muchas veces alguna palabra funciona como un organizador. Qué sé yo, estás enojada, estás triste, ¿no? Alguna cosita que es como que la palabra traza una silueta en algo que es una cosa, una mancha gigante. Ahora, respecto de la intención comunicativa y lo ininteligible, sí, coincido con vos, eso se escucha mucho. También aparece mucho cuando un niño o una niña que habla poco por ahí pega, entonces dice, bueno, pega porque no se puede expresar. Eh, y a veces es así, a veces no tiene nada que ver, porque a veces por ahí habla muy poquito, pero tiene 4 palabras y con esas se podría expresar. Pero está privilegiada, digamos, la acción o la actuación que va, en general, va como en detrimento de la palabra. Cuando un niño o una niña está más ubicado en el campo de la actuación, hace berrinches, tira, en fin, ese tipo de cuestiones, mucho menos está ubicado en el campo de la palabra. Y cuando digo el campo de la actuación, no me estoy refiriendo a la actuación artística, sino también, qué sé yo, de repente yo estoy con un juguetito en la mano y es muy común que muchos chicos o muchas chicas vayan y lo primero que van es con la mano a agarrar, prescindiendo de la palabra. Eso también es actuación, ¿no? Cosa que uno, bueno, ahí ve cómo detiene, cómo pone ahí una palabra. Yo muchas veces cuando estoy calculando que eso puede pasar, cuando viene el manotazo me retiro y digo, mío, ¿no? Y lo agarro así, el autito. ¿Pero por qué? ¿Y por qué digo mío? Porque es una cosa bien primaria, ¿viste? Como decir, como si uno dijera, hay otro, che, estoy yo acá. Y los chicos se sorprenden, por ahí le digo, dame. Me dicen, dame, toma. Entonces, ¿ahí qué pasó? Hubo como un freno a la actuación y hubo una palabra. Bueno, básico, elementalísimo, pero de esto se trata muchas veces. Y lo de la intención comunicativa, a mí me gusta mucho pensar un paso que es muy estructurante, que es lo que se llama el uso de la palabra con valor de contraseña, que es algo muy sencillo. Ustedes saben en las contraseñas, eh, no las contraseñas que usamos ahora en todos los dispositivos, pero eh, en las películas de espías, de guerra, qué sé yo, la contraseña era algo que tenías que decir para acceder a un lugar, ¿no? O sea, te paraba alguien, decía contraseña, entonces vos por ahí decías, los fideos están crudos. Ah, bueno, pase, si era la contraseña correcta. Si no era la correcta, por ahí te pegaban un tiro en la cabeza. Bueno, no importa, en la contraseña no importa tanto la significación de las palabras, sino que hay que decir algo ahí. Ese es un paso cuando los pibes adquieren esa idea del valor de contraseña de la palabra. Ese es como un paso previo a que después pueda devenir una palabra correctamente dicha. Por ejemplo, un niño que todavía, o sea, que está en el campo de la acción, que no dice nada, que va a abrir la puerta, yo paro, pará, abrí. Si me dice y, es decir, una partecita de la palabra, la tomo con ese valor de contraseña, que es como decir, ¿hablaste? Bárbaro, te abro la puerta. Es decir, es hablando.
no importa que la digas exactamente igual o que la pronuncies toda la palabra con todos sus elementos. Lo que me importa es el valor de esa enunciación, que reconozco como palabra. Eso es un paso previo a que después pueda advenir ahí una palabra. Ahora, si un niño dice I por abrir, o A por mirar, o me por dame, y nadie responde, nadie reconoce ahí un hablante, es muy posible que no siga diciéndolo. Y ahí lo que vemos es eso que aparece como falta de intención comunicativa o que a veces puede ser una especie de apatía comunicativa. ¿No? Que decís, che, ¿y este? ¿Y esta? ¿Qué tienen para decir? Y todo hablante tiene algo para decir. Solamente hay que generar las condiciones para que eso pueda aparecer. Pero en el caso de justamente la intención comunicativa, en algunos casos, viste que se ve como muy temprano una dificultad y o una diferencia, donde los padres, por más que hablan o escuchan o interactúan, no ven una respuesta, que ahí sí podemos pensar, nada, que algo como una dificultad más temprana, ¿no? Digo, no siempre es que la familia o los papás o los cuidadores no están dispuestos a alojar esa palabra. A veces hay otra cosa. No, claro, no. Estaba poniendo un ejemplo, digamos, ¿no? Estaba poniendo un ejemplo en relación con esto de la palabra como valor de contraseña. En relación Perfecto. con eso. Sí, hay otras situaciones que son complejas y que van más allá de lo que los padres puedan armar y Sí, bueno, que a veces comprometen estructuras biológicas. claro. En fin, podemos pensar en muchas cosas ahí. Ahí Mirta hablaba de que lo que decía Virna le hacía acordar al mutismo selectivo. Y después pedían si podías relatar algún caso abordado interdisciplinariamente con psicopedagogía. Ujú. Eh, sí, lo que pasa que para poder relatar algo de esas características necesitaría Claro, bastante tiempo. todo eso en 8 minutos tendrías que hacer, más o menos. ¿Podés? Dale, dale. Eh, qué Me sé yo. parece interesante esto que traes, Fernando, de estas dos posiciones, ¿no? Es decir, hay una posición normativa que dice que hablar es hablar bien, pero vos traes una posición clínica que plantea que hablar es querer hablar. Y ese querer hablar, esa intención, ese deseo, es un proceso que tiene que ver con esto que vos decías de dejar, ¿no? Porque también hay una definición de enseñar es dejar aprender, en el sentido de respetar los tiempos de apropiación, respetar que el otro necesita comprender aquello que vos ya aparentemente dominás, ¿no? Y que pensás que se entiende rápido porque yo lo entendí, etc. Me parece interesante poder trabajar esta cuestión de la contraseña, ¿no? Me hace acordar a Bourdieu cuando se pregunta qué significa hablar y dice, hablar significa apropiarse de un estilo de habla, apropiarse de las hablas que se llevan a cabo en esos lugares sociales, digamos, ¿no? Hablar no es acumular enunciados, sino estar con otros y compartir semánticas y pragmáticas, porque en definitiva vos estás subrayando mucho la cuestión pragmática, Ujú. antes que la semántica, o no solo la semántica y la morfosintáctica, ¿no? Sí, a ver, yo quiero insistir con esto que vos traes, me parece bárbaro, me ayuda a mejorar o a tratar de mejorar lo que estaba diciendo. Mi objetivo cuando viene un paciente a mi consultorio siempre es que pueda adquirir la lengua completa, es decir, que pueda hablar correctamente. Ahora, el correctamente tiene momentos o tiene estrategias para seguir. Eh, Estoy seguro que alguien va a adquirir más fácilmente si tiene con quién hablar, si es reconocido como hablante, si es reconocido en su pensamiento,
si, si se producen intercambios significativos en el diálogo, en el juego. Digamos, estoy convencido de que va a ser mucho más sencillo la adquisición correcta en el plano que fuera, lo fonológico, lo sintáctico, lo semántico. Me parece que es mucho más difícil hacer el camino inverso, es decir, enseñar vocabulario y que después ese vocabulario lo represente o la represente cuando habla, meternos con la pronunciación, con ejercicios de pronunciación, que muchas veces los chicos hacen bien los ejercicios, pero después en su habla espontánea no incorporan eso que podían decir en forma aislada. Es decir, es como alguien que juega a la pelota, que juega al fútbol, o el deporte que sea. Yo digo fútbol porque me gusta mucho y jugué toda mi vida al fútbol. Una cosa es entrenar, correr, hacer abdominales, patear la pelota. Otra cosa es un partido de fútbol. Una cosa es estar en la cancha jugando. El otro juega, yo juego, tengo que entender, tengo que compartir, es un juego colectivo. Entonces una cosa es el habla de laboratorio, el recorte que hacemos de algunos aspectos, y otra cosa es esto que es casi como un juego, esto de poder hablar, de tener un habla que sea interesante para alguien, en esa escucha, en ese intercambio. Nadie relata un suceso del mismo modo. Y por ahí hemos vivido el mismo suceso. Hay algo que tiene que ver con la creatividad cuando se habla. Entonces esa fórmula primera que dije del lenguaje que nos marcaba Saussure de alguna forma, lenguaje es igual a lengua más habla, le agregaríamos lenguaje más habla más creatividad. Entonces, hay gente que te cuenta algo y vos estás así, a los 5 minutos por ahí partís la mesa porque te dormís del frentazo que le pegaste porque te aburre lo que te cuenta. Y hay gente que te habla y te cuenta algo y te va llevando y te va teniendo ahí, es como que tiene un discurso que le pone su sal y su pimienta y vos decís, che, qué interesante, y por ahí te está contando algo muy simple. No importa tanto la complejidad, sino cómo te va llevando, cómo te va seduciendo, cómo te va comprometiendo, interpelando. Bueno, entonces eso, si uno logra eso, lo otro, la pronunciación correcta, el uso correcto de las conjugaciones, eso viene más fácil. Algunas veces requiere de un trabajo muy específico, solo algunas veces, solo algunas veces. Algunas veces yo tengo que trabajar con un paciente frente a un espejo para ver dónde pone la lengua. Algunas veces. No es que todo lo que viene digo, bueno, vamos al espejo, levantamos la lengua. No, porque muchas veces no es necesario. Y cuando es necesario no tengo ningún problema, lo hago. Por eso decía, no estoy con una propuesta hippie, vamos, todo fluye. No es eso. Pero si es, pensemos, somos personas que tenemos que hacer un trabajo creativo, inteligente, no repetitivo. No estamos haciendo chorizo, media luna. No, es otra cuestión la que nos convoca. Y a veces, a mí me pasa que de repente me siento haciendo un nudo del chorizo y digo, ¿qué me pasó? No, pero pará, yo creía que estaba haciendo no sé qué cosa y me reconozco choriceando. No, voy para atrás. Y para eso es muy importante el hecho de no trabajar solo, aunque uno en el consultorio esté solo. Es decir, la posibilidad de contar con un equipo en la cual uno pueda trabajar de modo interdisciplinario, que insisto, habla de cierta horizontalidad. No es le voy a preguntar a ver qué tengo que hacer o me va a decir. No. Es decir, cuando yo trabajo con una psicopedagoga, yo puedo poner algunos elementos que conozco del lenguaje a pensar juntos, dentro del saber de ella, que es otro, donde algunas cosas que yo le comento le pueden servir. Así como ella, pienso en Patricia, por ejemplo, me aporta, que es alguien a quien he escuchado hace poco,
Me aporta elementos para el trabajo mío. Bueno, Bueno, tenemos bueno, que ir les dejo el paso. terminando. ¿Eh? ¿Les puedo decir algo? Me parece, un chiquitito, me parece sumamente importante, gracias Fernando, lo que nos hiciste pensar. Y me parece que como que resumo como psicopedagoga, que uno debería trabajar y cuando uno deriva a un paciente porque cree que hay alguna dificultad a nivel o auditivo o del lenguaje en general, pensar en esto de la comunicación fundamentalmente, y no esto de repetición de palabras que, como decís vos, a veces es necesario poner un niño ante un espejo para ver punto y modo de articulación. Pero si pensar digamos, en el tercer nivel más importante, digamos, semántica, pragmática, fonológica, pragmática, y en eso me parece que radica. ¿Cómo comunica un niño? Porque un niño comunica también jugando, dibujando, en nuestro quehacer, y una comunicación no verbal también está, y ahí está también la intención comunicativa. Así que me parece que trabajar desde el punto de vista de la comunicación y pensar en este niño como sujeto de enunciación, bueno, me parece interesante. Así que agradezco porque me hiciste pensar mucho en eso y un paradigma desde la complejidad. Bueno, Gracias. por favor. Gracias a ustedes. Bueno, Fer, ahí en el chat te están agradeciendo la clase. Bueno. Nuestro equipo también te agradece mucho. Así que bueno, nos seguimos viendo en Bueno, estos muchas caminos. gracias por la invitación y el tiempo. Les mando un Gracias. abrazo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos, hasta luego. Bueno, buenísimo. A ver, vamos a parar ahí.